Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones sobre Economía que realizamos desde la Comisión de Economía de la Cámara de Zaragoza. Y hoy tenemos con nosotros a una persona ilustre, Natividad Zulasco, catedrática de Finanzas de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Pues vamos a tocar diferentes temas en este ratito que tenemos contigo, de diferentes ámbitos. Quizás el primero, si reflexionamos un poco la situación que hemos tenido durante 2021, el alza de precios de energía, el alza de precios de materias primas, aún así los mercados financieros, particularmente la bolsa, se han comportado bien. ¿Qué nos puedes decir de 2022? ¿Habrá volatilidad? ¿Qué expectativas podemos tener? Vamos a partir de la base de que en mercados financieros y en bolsas no se puede predecir. La predicción es imposible. Pero, dicho esto, con la información que tenemos en este momento, yo diría que podemos tener en 2022 un buen año bursátil, no tan bueno como en 2021 y posiblemente con más volatilidad que en 2021. Y digo esto porque 2021 ha sido el año del rebote económico, o sea, ha venido empujado por la vacunación, el levantamiento de las restricciones, los estímulos que han dado los bancos centrales, pero eso ya está ahí, eso ya está descontado. Entonces las incógnitas son cómo va a seguir evolucionando este crecimiento. Existen ya algunas previsiones de organismos internacionales que cifran más o menos el crecimiento del PIB en el 4,5% para la zona de Europa y el crecimiento en los beneficios empresariales aproximadamente en un 6-7%. Entonces, es una buena noticia, pero es verdad que son previsiones mucho más tímidas, mucho menos optimistas de lo que eran hace unos meses. Por eso creo que podemos tener un buen año, pero no tan bueno como en 2021. Y en lo que se refiere a volatilidad, la volatilidad la genera la incertidumbre. Y tenemos factores de incertidumbre muy relevantes. El primero es la inflación, que pues parece que no va a ser tan transitoria como inicialmente cabía esperar. Ligado a esto, hay incertidumbre sobre qué tipo de políticas monetarias van a seguir los bancos centrales. Y luego tenemos el tema de los problemas en las cadenas de suministros, precios de las materias primas. Entonces, todos esos factores, que son incertidumbre al final, lo que hacen es retrasar las decisiones de las empresas. Y eso es lo que origina la volatilidad. Pero tenemos una cosa buena también, y es que yo creo que todavía hay apetito inversor en los mercados, es decir, fruto de las políticas expansivas de liquidez de los últimos años, los inversores todavía quieren actuar y las bolsas atraen muchos de esos fondos, porque al final el resto de las alternativas de inversión, por ejemplo renta fija u otros activos, pues tampoco están dando rentabilidades tan interesantes. Entonces sí que creo que hay argumentos para pensar en un buen año bursátil, aunque no en términos demasiado optimistas, pero con más volatilidad, o sea, con más incrementos de precios y bajadas de precios que a veces parecen inexplicables. Me gusta este mensaje optimista, ¿no? Has tocado ya un poco un tema que quería hablar, que es precisamente el de la inflación, ¿no? Parece que la respuesta académica, como catedrática me lo vas a decir, siempre ante una inflación, pues sería subir el precio del dinero. Puede que parezca alguna cosa lógica, ¿no? Parece que Estados Unidos apunta hacia allí. ¿Qué piensas para la Unión Europea? ¿Ocurrirá ya? La teoría económica, como bien dices, siempre empareja inflación con subidas de tipos de interés. Pero también es verdad que la historia nos dice que, en particular, el Banco Central Europeo siempre es mucho más tímido, va un poquito más rezagado a la hora de subir los tipos de interés y a la hora de recortar estímulos. Reino Unido, por ejemplo, ya ha subido los tipos de interés. Estados Unidos, como bien comentabas, ya ha anunciado que va a tener varias subidas de tipo de interés en el 2022, pero el Banco Central Europeo todavía no ha dicho nada. ¿Tiene que haber algún ajuste? A ver, por decirlo de alguna manera, el crecimiento que estamos teniendo podríamos llamarlo un crecimiento dopado, porque todos estos estímulos de los bancos centrales, los elevados niveles de deuda, los déficits públicos, pues están dopando un poquito el crecimiento. Entonces, de alguna manera, el ajuste tiene que llegar. Cada vez estamos más cerca del ajuste, pero en mi opinión, como Banco Central Europeo siempre ha sido muy prudente, muy tímido para este tipo de decisiones, yo creo que BCE recortará antes otros estímulos que la subida de los tipos de interés. Yo creo que el Banco Central Europeo está esperando a ver cómo evolucionan determinadas señales. Por ejemplo, la inflación subyacente.
Bueno, pues si detecta que la inflación subyacente evoluciona más del 2% o significativamente más alta del 2% de una manera sostenida, pues tendrá difícil justificar que no interviene. O, por ejemplo, si detecta alguna espiral salarios-precios, si como consecuencia de inflación se suben mucho los salarios y los salarios a su vez presionan al alza los precios y así sucesivamente, pues también sentirá presión para intervenir vía tipo de interés, ¿no? O, por ejemplo, observará cómo evolucionan los precios de las materias primas. Si vemos que se puede contener el precio de las materias primas, que se solucionan los problemas de los suministros y se va conteniendo, bueno, pues a lo mejor cabe un poquito más de relajación antes de tomar este tipo de medidas. Entonces yo creo que sobre todo Banco Central Europeo va a esperar lo máximo posible para subir los tipos de interés y estará expectante a ver cómo evolucionan algunos de estos puntos clave. Bueno, también lo veo como una buena noticia, una buena predicción de cara a que sigamos todos la masa empresarial en esa dirección de inversión, ¿no? A ver si nos explicas un poco unos conceptos. Vamos a ver, durante 2008-2013, cuando tuvimos pues toda la crisis financiera, constantemente se hablaba de la prima de riesgo, que estábamos en riesgo, la deuda pública era muy alta. ¿Cómo puede ser que ahora con esta crisis tengamos un 50% más de deuda pública y sin embargo la prima de riesgo se mantenga? Por llamarlo de alguna manera, es cortesía de los bancos centrales. Porque, bueno, en general desde 2008, a partir de 2008, con el estallido de la crisis económica y financiera, todos los bancos centrales rebajaron dramáticamente los tipos de interés para reactivar las economías. Y en el caso concreto del BCE, pues desde 2014 tenemos tipos de referencia negativos. Pero BCE también hace otras cosas, o sea, también tiene otras vías para poder actuar, como son sacar dinero de la economía para facilitar los créditos o la compra de deuda pública y privada. Claro, en estos momentos yo creo que el hecho de que la prima de riesgo no se haya resentido se justifica sobre todo porque aún existe una credibilidad en la política de los bancos centrales y una credibilidad en que la corrección va a venir. Es decir, que los gobiernos van a ser corresponsables en la corrección de los niveles de deuda y en los niveles de déficit, que lo que se ha hecho estaba plenamente justificado, pero que se puede solucionar en el medio o largo plazo. Mientras esa credibilidad exista, la prima de riesgo no se va a disparar. ¿Cuál es el problema? Cuando esa credibilidad se empiece a perder, cuando los mercados ya no crean que hay una corrección posible de esos defectos, por así decirlo. Hay una fórmula muy sencilla en el macro que con los datos en este momento, hablo ahora en el caso de la deuda española, ¿vale? Con los niveles de deuda pública que tenemos en estos momentos, habría que crecer aproximadamente un 5,5% cada año hasta 2040 de manera sostenida y tendría que haber un compromiso de corrección del déficit del 0,5% anual, año tras año, para en 2040 llegar a los niveles de deuda sostenible de acuerdo con los principios del Pacto Europeo de crecimiento, de sostenibilidad y crecimiento. Pero claro, son unas condiciones muy estrictas. Un 5,5% de crecimiento y un 0,5% de corrección anual del déficit son condiciones muy estrictas. Si no se verifican, la deuda se hace bola y podemos llegar a 2040 con unos niveles de endeudamiento público del 200%. Y eso cercena todas las posibilidades de desarrollo financiero y de desarrollo económico de las generaciones futuras. Entonces, en el momento en que en los mercados llegue la percepción de que no se están verificando unas expectativas buenas de crecimiento, no se está verificando una corresponsabilidad de los gobiernos para controlar la deuda y el déficit, entonces sí, la prima de riesgo se empezará a disparar. Hay una sombra, entonces. Hay una bueno, sombra. esperemos. Son niveles muy altos de crecimiento que se consiguen en países pues, como India, China y demás. Veremos. Yendo un poco al futuro del sector financiero, el sector financiero evidentemente es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico. ¿Cuáles son los retos que a tu juicio se encuentra este sector a nivel de regulación? Un poco a nivel de regulación futura para poder afrontar todo lo que nos viene.
Pues regulación hacia dos puntos, el punto de la rentabilidad y la eficiencia y el punto de la solvencia, porque los bancos en estos momentos están, por decirlo de alguna manera, desapareciendo respecto a la forma en la que estamos habituados a conocerlos, ¿no? Ahora los bancos tienen unos clientes que también hemos cambiado, que buscamos inmediatez, que buscamos servicios más customizados, aparecen nuevos jugadores en el terreno de juego, pues las fintech, las big tech, entonces los bancos se ven obligados, en un entorno de tipos de interés bajos, donde su margen natural desaparece, se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos, a reducir los costes, tener estructuras más livianas, entonces pasan a ocupar una especie de papel intermedio entre las necesidades de sus clientes, que ellos conocen muy bien, esa es su ventaja, y otras estructuras más flexibles, que son las que al final satisfacen las necesidades de los clientes, ¿no? Lo que llamamos open banking. Vale, pues eso, si queremos que eso funcione, si queremos que los usuarios se sientan seguros en esa transición, en ese proceso de cambio del sistema financiero, hay que regular. Entonces, muchos países han abierto lo que se llaman los sandbox regulatorios, que son terrenos de pruebas donde los productos financieros, los nuevos servicios financieros, los nuevos sistemas financieros se prueban, se detecta dónde están los riesgos, dónde están los puntos débiles, dónde hay que entrar a regular, y eso está muy bien porque sabes dónde están las dificultades y sabes dónde tienes que intervenir, pero hay una parte importante que es, además de esa regulación nueva, ver en qué medida los nuevos productos y los nuevos servicios afectan a regulaciones, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, que ya están ahí. Claro. Y que hay que cambiar, y que muchas veces emanan de directivas europeas, y que es muy difícil cambiar y modificar ese tipo de normas, y que el mercado financiero evoluciona mucho más rápido que la regulación, y que además hay que crear una regulación suficientemente flexible y general para que en ese rápido crecimiento, en esa rápida evolución de los mercados financieros, no tengamos que estar todo el rato cambiando las normas. Entonces, por un lado, tenemos esa dificultad de dar entrada a los nuevos jugadores, de compaginar nuevas normas con las viejas, y por otro lado tenemos todo lo que se refiere a solvencia. Pues básicamente la segunda etapa de implantación de Basilea III. Las crisis nos han demostrado que los colchones de la banca son importantes y que cada vez que llega una situación imprevista hay que recurrir a algún tipo de colchón, y que cuando ese colchón se gasta hay que reponerlo, y tenemos que medir el crédito y el riesgo todos de la misma manera para poder compararnos y para poder ser homogéneos y para poder tomar decisiones, y tenemos que ver si hay niveles macroprudenciales de exceso de crédito que puede resultar nocivo, y va a haber cambios en la supervisión también bancaria. Entonces, la verdad es que va a ser en los próximos años una adaptación compleja a este tipo de cambios de regulación, tanto por la vía de funcionamiento, de rentabilidad de las entidades, como de su aplicación para la solvencia. Compleja, y además tiene que ser rápida, ¿no? Por lo que estás comentando, sí, porque esto va muy rápido, y esa flexibilidad es quizás la que necesitamos de estas administraciones públicas. Ahora que estamos al principio del 2022, una pregunta que hacemos siempre común a nuestros invitados y que ahora tiene todo el año por delante para cumplirse: ¿cuáles son los deseos que tú pedirías económicos para 2022 que se cumplan? Que se gestionen bien los fondos europeos, que los fondos europeos verdaderamente se apliquen a lo que se tienen que aplicar, que sirvan para generar crecimiento. Ya que estamos dejando a las generaciones de nuestros hijos unos volúmenes de deuda importante, por lo menos que les demos un crecimiento o unas posibilidades de crecimiento para que puedan tener un equilibrio financiero y al final mantener el estado de bienestar. Pues un único deseo, pero muy, muy acertado. Vamos a ver si este año se cumple. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, y seguro que nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, y nos vemos seguro.